Hola chiquis, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video acá en aprendiendoestudio.online, donde hoy tenemos video de resumen. Vamos a trabajar con El viaje de los argonautas de Julián Martínez Vázquez. La realidad es que este libro no está difícil de entender. En sí, la historia está bastante simple, llevadera, es entretenida. Lo que suele pasar, es que tiene muchos nombres y griegos. Eso quiere decir que nos pegamos una perdida, no sabemos ya ni de quién están hablando ni nada. Así que lo que voy a hacer, que se me ocurrió para que sea más fácil de entender, es vamos a trabajarlo de diferentes formas. Lo primero es les voy a contar el resumen normal como les suelo contar siempre, y además de decirle los personajes se los voy a dejar en una lista en comentarios por capítulos. Entonces ustedes van a saber cuáles son los que aparecen en el primero, cuáles son los que aparecen en el segundo y quién es quién, sobre todo de los principales. ¿Está? Porque a mí me pasó lo mismo y lo tuve que repasar. Y el libro está todo escrito, todo toqueteado, porque justamente tuve que hacer anotaciones a lo largo de toda la historia, así como les muestro, ¿sí? Donde yo hacía ayuda de memoria para no perderme. Así que para que no les pase lo mismo, les voy a compartir mi tip. ¿Estamos listos para empezar con el capítulo 1? Pero antes, por si ustedes no lo sabían, eso también voy a intentar dejarlo dentro de comentarios, hay un mapa. Hay un mapa. Este mapa nos muestra el viaje justamente de los argonautas. Entonces, empieza con una línea bien oscura, así tuki, todo el viaje de ida, y con una línea punteada todo el viaje de vuelta. Sí, es distinto. No fueron ni vinieron por el mismo lugar. Y eso es lo que cuenta la historia. ¿Estamos listos para empezar? Sí, yo sé que sí. Este video en realidad va a ser nuestra primera parte, porque lo voy a dividir en dos. El libro tiene 17 capítulos, esta primera parte va a estar hasta el capítulo 9. A medida que les voy a ir contando la historia, como les mencioné recién, voy a ir diciéndoles cuáles son los personajes y que ustedes entiendan, sobre todo cuáles son los personajes principales. Porque aparece un montón de gente, que la realidad es que, guau, así como un montón, sí suma, es parte de la historia y es esencial, pero no nos vamos a acordar de todo. Entonces, para poder hacerlo más llevadero, vamos a concentrarnos en los que sí o sí debemos mantener a la vista. Ahora sí, nuestro capítulo 1. Vamos con el número 1, que se llama Los oráculos del rey. En los oráculos del rey tenemos principalmente a el rey y la reina. El rey se llamaba Creteo, la reina se llamaba Tiro. Creteo con Tiro tuvieron un hijo que se llamaba Esón, pero luego la reina tuvo otro hijo que se llamaba Pelias con Poseidón, el rey de los mares. El legítimo heredero de esas tierras era Esón. Cuando su padre murió, Esón quedó a cargo, pero Pelias tenía justamente muchos aliados que eran muy poderosos, porque eran todos dioses, amigos de su padre Poseidón. Entonces, ¿qué hizo? Le arrebató el reinado a su hermano y lo mandó a vivir a una casita muy lejos como prisionero junto con su esposa. Al tiempo de tomar el reinado, nuestro rey Pelias consultó al oráculo de Delfos sobre si iba a ser un reinado exitoso. Lo que le dijo el oráculo es que todos los descendientes de Eolo eran una amenaza para él. Y descendientes de Eolo, dentro de lo que era el pueblo, había un montón. Y el que hizo, los mandó a matar a todos. Al único al que no mataron justamente fue a su hermano Esón, pero por pedido de su madre. Luego de eso, lo que hizo justamente Pelias es consultar otra vez al oráculo, y el oráculo le dijo: debes cuidarte del hombre de una sandalia. Y no sabemos quién es el hombre de una sandalia hasta mucho más adelante en la historia. Con el tiempo, Esón y su esposa encargaron un niño. Este niño iba a ser asesinado por Pelias, pero, oh casualidad, cuando nació muerto. En realidad no estaba muerto. Lo que hicieron fue mandarlo con uno de sus aliados. Esón lo mandó con uno de sus aliados en secreto, con una criada, para que lo criaran justamente dentro de otra ciudad, un minotauro.
Perdón, me confundí de nombre, se llamaba Centauro, el centauro Quirón. Este centauro, que recordemos por las dudas para quienes no sepan, el centauro es ese animal mitológico que es mitad hombre, tiene como la parte de arriba de un hombre y la parte de atrás de un caballo. Ese es un centauro. El centauro Quirón era muy sabio y criaba y educaba a muchas personas importantes, por eso es que en este momento mandaron al niño con este centauro para que lo criara. El niño originalmente se llamaba Diomedes, pero ahora le cambiaron el nombre a Jasón. Y Jasón es el nombre que vamos a escuchar durante toda la historia. El capítulo número 2 se llama Las dos pieles y acá vamos a conocer la historia de Frixo y Ele cuando Jasón ya tenía aproximadamente 16 años, o sea que aquí el tiempo ha pasado. La historia de Frixo y Ele, que es con H, Hele podría ser también, sucedió en Tesalia, que es una ciudad que no estaba muy lejos de donde estaban Quirón y los niños. Esta ciudad es la ciudad de origen de Jasón. Esta historia cuenta sobre Atamante, que se había casado con una mujer y tuvo dos hijos, que eran Frixo y Ele. Luego, las discusiones entre Atamante y su esposa hicieron que Atamante expulsara a la mujer del reino y no se pudo llevar a sus niños. Con el tiempo, Atamante volvió a formar familia con una mujer que se llamaba Ino, que al principio se llevaba muy bien con los niños, pero que luego tuvo sus propios dos niños y empezó a pensar que sus hijos nunca iban a recibir el reino porque estaban estos dos niños primero. Entonces armó todo una historia, todo un conflicto para que justamente los niños desaparecieran. Lo que hizo esta mujer fue confabular toda una historia donde ella, por ejemplo, había arruinado una cosecha, su esposo le preguntaba al oráculo qué hacer sobre cómo alimentar a la gente y el oráculo le decía que tenía que ofrecer a sus hijos como sacrificio y cuando los fueron a sacrificar, los dioses los salvaron y los salvaron subiéndolos a un animal dorado. Este animal era un carnero con alas que los llevó volando por el mar para hacer que en otro reino los protegieran. ¿Qué es lo que sucedió? En el camino Frixo, que iba adelante, se sostuvo muy bien, pero él tuvo un accidente y se soltó del carnero y cayó al mar. Allí, ahogada, terminó su historia. Pero Frixo llegó a destino. Al poco tiempo, Frixo terminó siendo casi el hijo de Etes, el rey de este poderoso imperio de Asia, y justamente se casó con una de las hijas. Una noche, lo que pasó fue que Zeus se le apareció en sueños y le dijo a Frixo que debía sacrificar el carnero y darle la piel dorada justamente en honor a cederle su hogar a este Etes, que era el rey del imperio. Y fue lo que hizo. Sacrificó al carnero, le sacó la piel y se la dio a Etes. Y Etes lo dejó a este preciado tesoro en el bosque de Ares. Y adelante de donde dejaron la piel dorada, colocaron un dragón que no duerme y cuida su tesoro día y noche. Hay que tener en cuenta que este tesoro va a ser importante. Muy importante, mucho más adelante de la historia. En este mismo capítulo nos enteramos que Jasón era una persona muy fuerte, muy valiente y que justamente había un animal muy grande, que creo que era una pantera, que estaba atacando los rebaños. Entonces él, ¿qué hizo? Se fue a escondidas, sin que nadie supiera, a encargarse del animal para que dejara de matar sus animales. Y volvió con el animal y el centauro no podía creerlo y le dijo: si yo soy muy fuerte, Jasón le dijo, yo soy muy fuerte como para poder cazar este animal, pero no soy lo suficientemente fuerte como para saber cuál es mi origen, ¿no? Y ahí el centauro, ¿qué hizo? Quirón le contó todo. Quirón le contó todo, le dijo de dónde venía, le dijo quiénes eran sus padres y por qué era que estaba ahí. ¿Qué hizo Jasón? Decidió ir a buscar su lugar en este planeta. Nuestro capítulo número 3 se llama Jasón en Yolco. Acá nos enteramos que hay una reina que es la diosa Hera en el Olimpo, que estaba súper indignada porque Pelias estaba armando todo un despliegue para poder honrar a los dioses, pero ella no estaba incluida. Entonces, ¿qué hizo? Se metió en el camino de Jasón y lo ayudó para que justamente llegara para darle su destino a este rey, que no debería ser rey.
Ella bajó a la tierra y se disfrazó de viejita. Le pidió a unos hombres que estaban por cruzar un río que por favor la ayudaran a cruzar. Pero el único que lo hizo fue Jasón. En el camino, mientras iba por el río con la señora en la espalda, se le salió una de sus hojotas y no la pudo recuperar. Es por eso que llegó a la otra orilla con una sola sandalia. Con esa sola sandalia fue que se le presentó al rey Pelias. Y él no se dio cuenta que era la persona de la que hablaba el oráculo un tiempo atrás. Lo que le dijo Jasón a Pelias es justamente: yo vengo acá a buscar mi lugar. Vengo a reclamar mi lugar porque este reino me pertenece. Luego de los festejos que se hicieron para los dioses, de los que les había mencionado previamente, lo que hizo Pelias es decirle: bueno, bárbaro, yo te voy a dar el lugar que te pertenece, pero primero necesitamos resolver algo. Hace un tiempo volvió el espíritu de Frixo y está reclamando que la piel del carnero dorado vuelva a Grecia, no que se quede donde está, con el dragón, por allá. Entonces, la misión en este caso de Jasón era recuperar esta piel y traerla de vuelta a Grecia. Si esto sucede, yo te doy de nuevo el reino. Por supuesto que esto estaba todo tramado, planeado, para que le fuera mal. Para que le fuera mal a Jasón y que no volviera nunca jamás. Nuestro capítulo 4 se llama La nave de los héroes. Acá es donde conocemos a Argos, que es el constructor de la nave, y sus 6 obreros. Pero además vamos a conocer cuáles eran los integrantes de esta nave, que justamente no es una nave espacial, no es un avión, es un barco. Un barco construido como los de esa época, por supuesto, que tenían velas y remos. Acá les voy a nombrar algunas de las personas que estuvieron en ese barco. 50, dice, eran los héroes que acudieron para poder viajar. Los mellizos Castor y Polus, que eran hijos de Zeus y hermanos de Helena, la de la guerra de Troya. Sí. Después tenemos a Hércules, que llegó con su buen amigo Hilas. Los hermanos Telamón y Peleo. También tenemos a Tifis, Nauplio y Anseo. Tálida. También tenemos a Sete y Calais, que eran hermanos. Hijos del viento Bóreas. Esos dos hermanos tenían alitas en los pies. Y después van a ver que cuando pueden volar, resuelven algunas situaciones que se dan a lo largo de la historia. También tenemos el divino Orfeo, que era un muy buen músico. Tenemos a Idmón, un famoso adivino. Y otro adivino que se llamaba Mopso. Y después tenemos de Eubea, isla del Egeo, llegó el valeroso Canto. Todas estas personas en realidad las van nombrando durante todo el tiempo. Lo que ustedes tienen que por lo menos poder seguir es la historia. Pero si tienen dudas sobre quiénes eran quién, yo se los voy a detallar, recuerden, en los comentarios. Acá nos enteramos en este capítulo que, por ejemplo, a Jasón le llegó el rumor de que Pelias estaba haciendo lo posible para que ese barco no sobreviviera al viaje, para arrancar, ¿sí? Pero también sabemos de que los del oráculo, los adivinos que viajaban dentro del barco, dijeron: chicos, por lo pronto, todo bien. Así fue como un día, cuando todo estuvo a favor, cuando el viento podía sostener las velas funcionando de la nave, todos los argonautas, que eran los 50 héroes que formaban parte del plantel, subieron al barco y todo el pueblo los despidió. Así que ahora sabemos que los argonautas son justamente todos los héroes que viajaron con Jasón a esta importante misión. En el capítulo número 5 tenemos la isla de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver ahora después el recorrido. Pero ustedes tienen que saber que lo más importante de todo esto es que en esta isla había sucedido algo muy malo. Es que vivían hombres y mujeres, por supuesto había hijos varones, hijas mujeres, pero en algún momento hubo un problema y una diosa se enojó mucho con las mujeres. ¿Y qué hizo? Les produjo un olor que ellas no podían sentir, pero que hacía que los hombres las rechazaran. Tanto sus esposos como sus hijos las rechazaban. Con el tiempo las terminaron exiliando de la ciudad, y como ellos quedaron solos, fueron a buscar mujeres a una ciudad vecina. Las mujeres se enojaron muchísimo, las originales, por supuesto. Las nativas, las que habían sido expulsadas, se enojaron un montón y volvieron, y en una noche a todos los hombres. La diosa que se había enojado
era Afrodita. Pero este capítulo en sí trata de cuando la nave Argo llega a justamente la isla de Lemos, que es donde vivían todas estas chicas solas, sin hombres. Y al principio iban a atacarlos, pero después dijeron, oh, todos hombres, vamos a atenderlos para que se queden. Y al principio casi lo logran, porque ellos llegaron, bajaron, los atendieron, les dieron lugares cómodos para dormir, los alimentaron bien, los cuidaron, lavaron sus ropas, y los hombres se quedaron casi como por 1 o 2 semanas, hasta que Hércules dijo que no había ido él no había ido con las mujeres, dijo, tenemos que avanzar. Y dijeron, bueno, nos vamos. Adivinen qué, Jasón se había enamorado de Hipsípila, que era la reina en ese momento de la isla, pero por más de que tuvo que superar esa prueba, no le quedó otra. A los hombres en ese momento les importaba mucho más la gloria y la fama que la felicidad. Nuestro capítulo número 6 se llama En las tierras del rey Cícico. Y yo miré que era tierras, porque entre islas, tierras, mares, yo también me mareo. Desde la isla de Lemos hasta la tierra de los Doliones, lo que hicieron los héroes fue pasar por Troya, donde sabían que estaba un rey malvado y muy soberbio. Y Hércules quería bajar a pelear y buscar gloria, pero le dijeron, esta no es nuestra misión, sigamos hasta las tierras de Cícico. Cícico estaba en guerra justamente con los macreos, y es por eso que cuando vieron aproximarse la nave se asustaron en un principio, pero cuando supieron que no eran ellos, tranquilamente los recibieron de una manera muy amistosa, les brindaron para comer y para tomar, y además les advirtieron sobre unos monstruos que bajaban de las tierras, de las montañas, y los atacaban. A los que eran súbditos de Cícico, no, pero cualquier otro sí. Es por eso que más adelante vemos que estas fieras atacan el barco. Se llamaron los gigantes, hermanos de Rea, y fueron aniquilados un poquito después. Lo más grave de todo este capítulo es lo siguiente, que una vez que la nave se despidieron de Cícico y todo, y partió del puerto, a los argonautas los agarró una tormenta en el mar que los hizo girar en círculos. Cuando por fin pudieron ver la costa, se tiraron de cabeza y pisaron la arena. Cuando pisaron la arena, sintieron que los estaban atacando otra vez, pero ya era de noche, entonces no pudieron reconocerse. Luego de la batalla, se vieron y se dieron cuenta que se habían peleado justamente con quien había sido muy amistoso con ellos. Habían matado al rey Cícico. ¡Qué desastre! Para poder, justamente que es lo que yo les contaba hace un rato, para poder darle un poco de paz al pueblo, lo que hicieron los argonautas fue terminar con los hermanos de Rea, con todos estos monstruos, para que los dejaran en paz y que ya no atacaran su pueblo. Y en el final del capítulo tenemos algo muy importante que saber. Dice, era el destino de Cícico morir joven, o sea que estaba dentro de los planes, se ve, de Dios, de los dioses. Porque antes había matado sin advertirlo un león que pertenecía a la diosa Rea en el monte Díndimo. A nosotros la diosa nos reclama que hayamos dado muerte a los gigantes, que eran sus hermanos. Quiere que tallemos una imagen de ella y la llevemos a la cima del monte. Una vez que hayamos cumplido, nos permitirá embarcar y continuar el viaje. Y eso fue lo que ellos hicieron. Cortaron un árbol muy robusto, tallaron la imagen y la subieron. El capítulo 7 se llama Remo corto. Acá lo que nosotros sabemos es que como estaban todos muy cansados y no había como mucha inspiración para seguir o mucha... no me sale... ganas, la verdad es esa, porque no había algo que ellos pudieran obtener de manera inmediata. Lo que hizo Hércules fue proponer una competencia donde todos tenían que remar hasta que se cansaran y no dieran más. El último que llegaba, o sea, el que más remaba sin cansarse, ganaba. Él por supuesto creía que él iba a ganar. ¿Ustedes qué creen? Sí, fue Hércules quien ganó. Pero enseguida, después de haber terminado la competencia, su remo se rompió y necesitaron frenar de manera inmediata para poder reemplazarlo. Y acá donde es que bajaron, sucedieron un par de cosas muy interesantes.
y llegaron al cabo de Poseidón, donde los misios los recibieron con un gran banquete. Acá perdieron a 3 personas importantes. La primera es Hércules, que cuando fue a buscar justamente el palo, el árbol en realidad, para hacer su nuevo remo, se perdió y se lo olvidaron. Luego pierden al Hilas, que cuando él se aproxima a un estanque, una ninfa se enamora de él y se lo lleva al fondo. Y por último pierden a Polifemo, que había ido a cazar un ciervo. Todos partieron de inmediato antes de que el viento cambiara y los dejara abandonados. Y cuando iban en el camino, que ya habían movido la nave, se dieron cuenta de que esas 3 personas no estaban. Y cuando estaban por volver, apareció algo desde las profundidades del mar para decirles, no vuelvan, esto estaba en el destino, chicos. Esta figura es Glauco, que es mitad pez, mitad humano. Nuestro capítulo 8 se llama Amico, que es el rey de Frigia. Lo que pasó con Amico es que era un rey muy soberbio. No era como los anteriores que los habían recibido con banquete y amabilidad y los habían atendido y bla, bla, bla. No, él dijo, acá mis leyes, y para poder quedarse acá tienen que luchar conmigo así, cara a cara, face to face, y el que gane, se queda. Eso quería decir que si mataban a uno de los argonautas, si el rey mataba a uno de los argonautas, ellos se tenían que ir. Pero si mataban al rey, se quedaban. Era matar o morir, sí o sí, sí. Pollux fue el indicado, el elegido para enfrentarse al rey. Y adivinen qué. Pollux ganó, mató al rey, todo el pueblo se fue en contra de los argonautas, pero ellos pues eran mucho más fuertes. Ganaron. Cuando lograron subirse a la nave Argo, lo último que pasa en este capítulo es que ellos tienen que enfrentarse a una ola que parecía una montaña. Eso quiere decir que si ellos no agarraban esa ola de manera correcta, corrían el riesgo de y naufragar. Pero lo lograron, trabajando en equipo y haciendo mucha fuerza con los remos, sin dejar nada al destino, lograron superar el desafío. El capítulo 9 se llama Fineo y las arpías. Fineo era el rey y las arpías eran su maldición. Lo que sucedió con este rey fue lo siguiente. Él dice, el dios Apolo me ilumina para conocer el pasado, el presente y el futuro. De hecho, son muchos los que viajan larguísimos trayectos como ustedes, y se sabía todo lo que los chicos habían estado pasando, para venir a consultarme. Pero un día los dioses advirtieron que yo hablaba demasiado, conocía los pensamientos de todos, incluso los de Zeus. Es por eso que Zeus le dio una maldición donde le dio ceguera y además lo condenó a ser viejo por siempre. Eso quiere decir que no iba a morir jamás. Y además estaban las arpías, que no lo dejaban comer. Por eso además de viejo ciego estaba muy flaco. Cuando todos los héroes llegaron a su castillo, lo que hicieron los sirvientes fue prepararles un gran banquete. Pero siempre que se preparaba un gran banquete, las arpías iban y lo rompían y se comían todo y dejaban su excremento encima de la comida. Por eso el resto no se podía comer. Y cuando sucedió eso, lo que hicieron fue justamente lo que yo les dije al principio. Los 2 que podían volar, ¿se acuerdan? Las siguieron y las atacaron. Y así volvieron y dijeron, bueno, no va a pasar más nada acá. Porque en realidad no le pudieron hacer nada a las chicas, a las arpías, pero en el camino hicieron un acuerdo. No atacamos más al señor, nosotras nos vamos. Y así hicieron un arreglo que les servía también a las chicas también. Los que volaban eran Cetes y Calais. Luego de eso sí pudieron comer el banquete, sí pudieron tomar todo lo que querían. Y además el rey lo que hizo fue darles unas predicciones, como por ejemplo que tuvieran cuidado con 2 montañas que parecían inofensivas, pero en realidad se movían. Y cuando alguien pasaba, los mataba. Entonces les dio una paloma para que la soltaran. Si la paloma pasaba, entonces genial, ustedes también. La paloma pasó. Y ellos, justo cuando las montañas se hicieron así, ya habían pasado y solamente rompió un poquito de la cola del barco. Igual todos tuvieron mucho que ver acá. Los buenos consejos de Fineo, el que estaba trabajando en el timonel, los que remaron sin parar. Y hasta aquí llegamos a nuestra primera parte del viaje de los argonautas. Seguimos con el capítulo 10 en nuestra parte 2. ¡Mua!